Se ha considerado un proyecto, en este caso de 65 viviendas, 65 lotes. Cada UD cuenta con dos viviendas, es decir, nuestras viviendas son pareadas. Estos entonces tenemos 65 lotes por dos viviendas, son 130 casas, pero se ha considerado una existente, dos existentes. Entonces tenemos un total de 132. En nuestro, como el plano se encontraba en PDF, lo importamos a un AutoCAD para poder visualizar los colectores, las cañerías, todo, e ir marcando la que ya habíamos considerado para así no repetirla dos veces. En este caso, nosotros para colocar nuestras tuberías junto con lo que viene a ser el, el diámetro, su dimensión y su longitud, empezamos donde no tuviera una antecesora. Es decir, por ejemplo, comenzamos entre la cámara 1 y la cámara 2 con el colector 1, que tiene un diámetro de 180 milímetros con un largo de 27 metros. Las cotas de terreno, en este caso para cámara 1 185.74, para la cámara 2 de 185.67. Estas las vamos a anotar en nuestro Excel, asimismo con su dimensión, su longitud y su diámetro. También vamos a considerar cuántas van a ser las viviendas servidas para, o sea, en este tramo. En el tramo 1, cámara 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 4 viviendas, 5, 6, 7, 8. 8 viviendas que son servidas con esta tubería. La longitud va a tener longitud propia de 27 metros y tributaria sería 0 porque, como dije anteriormente, no tenemos una antecesora. No es el caso de, por ejemplo, la cañería 3, que sí tiene una antecesora, siguiendo el flujo de las líneas que nos marca el plano. Tenemos la antecesora que viene a ser el colector 1. En este caso, esta tiene un largo de 49 metros de longitud propia, más 27 metros de tributaria, y juntos hacen la longitud acumulada, que sería de 76 metros. Asimismo, lo vamos haciendo con todo lo que viene a ser la superficie, siguiendo el flujo hasta nosotros llegar a la cámara final, donde convergen todos los colectores, todas las aguas, que viene a ser la cámara número 17, con cota de terreno 185.16. Entonces, ¿qué tomamos en consideración nosotros? Que para realizar, acá habíamos considerado que estaban las viviendas servidas, le colocamos la X marcada para dar a conocer que estas viviendas ya fueron consideradas bajo el colector 1. El colector 1 sirve a estas 12 viviendas. Entonces, ¿qué hacemos para la cañería 3? ¿Cuál es la UD? Acá. Sirve a estas dos viviendas. ¿Dónde más? Sirve a estas dos viviendas. Y así sucesivamente hasta completar todo lo que viene a ser las 132 viviendas del plano. Con esto vamos a calcular lo que viene a ser las longitudes propias, acumuladas y tributarias, su, su diámetro va a ser lo que marca el plano. Por ejemplo, en colector 1 para este tramo, el tramo 4, 5 va a tener una longitud de 56 con 200 milímetros.
La marcamos con una X para ya no considerarla nuevamente y solamente ir viendo los que nos van faltando. También, con respecto a lo que vienen a ser las cotas de terreno, vamos a tomar lo que va a ser la pendiente que va a tener este tramo. Y después tenemos que hacerle una corrección a esta pendiente en caso de que algunos de negativa. La colocamos en valor absoluto, considerando ya que la pendiente antecesora debe ir negativa. Entonces, con esto ya previsto y teniendo en consideración cuántas viviendas van a ser servidas, cuánto es la longitud final, todo esto, nos vamos al Excel a realizar los cálculos correspondientes a el fluido. Obteniendo todas las cotas y en este caso están diferenciadas por donde la cañería 1, como no tenía antecesora, para el tramo 8-9 con su cuota inicial de 185.65, una cuota final de 185.52, su longitud propia de 65 metros, tributaria como dije anteriormente no tenía antecesora, por lo tanto su acumulada es igual a la propia, siendo esta la que se va a sumar a la que le sigue en este caso, que también es cañería 1, pero entre cámara 9 y cámara 6. Entonces a 65 le sumamos los 9 de la propia y nos da una acumulada de 74. En este caso, estas cañerías sirven a 10 lotes, o sea, 10 viviendas. Por ende, con una población considerada de habitantes por lote, promedio de 5, hacemos nuestra población servida, que va a ser nuestro número de lotes servidos por nuestra cantidad de personas. También, en este caso, hacemos lo mismo para la acumulada, que va a ser la antecesora más la sucesora. Para sacar el caudal medio, ocupamos el consumo de habitantes. En este caso, para obtener nuestro caudal medio, vamos a trabajar con nuestro consumo diario de litros por habitante por día por lo que viene a ser nuestra población acumulada sobre el factor de 86.400, que va a venir a ser el factor que nos va a convertir a litros por segundo. Esta fórmula nos va a dar que el caudal medio para este tramo va a ser de 0.12 aproximadamente. Esta fórmula se arrastra hacia abajo para que nos dé todos los caudales medios de todos los tramos acumulados por las tuberías. En este caso, para el caudal mínimo, tenemos que tener en consideración que si es mayor a 1, el caudal va a ser el 0.5 por el caudal medio. En este caso, como este es menor a 1, nuestro caudal mínimo va a ser de 1.5. No así el caso, al final, de que este caudal para el tramo del colector 1 entre cámara 4 y cámara 5, este es de 1.3, o cual nos obliga a hacer la fórmula de el 0.5 por nuestro caudal medio. Entonces, teniendo nuestro caudal medio, sacamos nuestro caudal máximo instantáneo, que viene a ser 1 más 14 sobre 4 más la raíz de nuestra población acumulada dividido en 1000 y multiplicado por lo que viene a ser nuestro caudal medio. Nos da un caudal máximo instantáneo de 0.49. Hacemos el mismo proceso, arrastramos hacia abajo
para que nos dé todo. Y aquí en el caudal máximo extendido va a ser nuestro caudal máximo instantáneo por el coeficiente de seguridad, que en este caso se consideró de 2. Tenemos nuestro caudal máximo externo y arrastramos hacia abajo. En este caso nosotros vamos a tener que el cálculo de pendiente, que va a ser nuestra pendiente inicial menos nuestra pendiente final sobre la longitud propia de la tubería. Hacemos hacia abajo, en este caso, pero mantenemos todos los decimales. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que hacerle pendiente corregida, es decir, lo vamos a aproximar a 3 decimales. Por plano también se nos entregaba el diámetro de la tubería, que en algunos casos varía entre 0.18 y 0.2 metros. Haciendo el cálculo de tubería llena, vamos a tener que va a ser nuestro entonces va a ser nuestra velocidad, que debimos calcular anteriormente. En este caso va a ser 1 sobre el coeficiente de regularidad de Manning, que fue de 0.01, por el diámetro al cuadrado, perdón, el diámetro sobre 4 elevado a 2 tercios por nuestra pendiente corregida a la 1 medio. Esto lo aplicamos y tenemos una velocidad en metros por segundo de 0.6. Entonces, para sacar nuestro caudal en litros por segundo, nos hacemos nuestra velocidad por pi, que consideramos 3.14 para pi, por nuestro diámetro elevado a la 2 sobre 4 por 1000, para que nos den litros por segundo. Y nosotros principalmente aquí se considera teta como pi. ¿Para qué? Para que este valor va a ser nuestro teta mínimo en radianes. En este caso, para sacar nuestro radio hidráulico, va a ser nuestro diámetro sobre 4 veces menos el diámetro por el seno de nuestro teta mínimo en radianes sobre 4 veces el radio mínimo el teta mínimo en radianes, lo cual nos va a dar un radio hidráulico muy pequeño. F de teta, en este caso, es calculado con el radio hidráulico, perdón, el teta mínimo en radianes por nuestro caudal mínimo sobre 1000 por nuestro coeficiente de Manning, 0.01, sobre nuestro diámetro elevado al cuadrado por nuestra pendiente corregida a la 1 medio por nuestro radio hidráulico elevado a 2 tercios más el seno de nuestro teta mínimo menos nuestro teta mínimo. Aquí nos debe dar un valor numérico, pero se va a explicar posteriormente por qué se tiene que considerar el 0. Nuestro f de teta es 4 veces nuestro caudal mínimo sobre 1000
por nuestro coeficiente de Manning sobre 3 por nuestro diámetro por nuestro pendiente corregida a la 0.5 por nuestro radio hidráulico a las 5 tercios, en este caso por lo que viene a ser nuestro teta mínimo por el coseno de teta mínimo menos el seno de teta sobre teta cuadrados más coseno de teta menos 1. Nos da un f' de teta negativo. Entonces, para calcular nuestro f de teta mínimo en radianes, vamos a tener que considerar que va a ser nuestro este teta mínimo menos nuestro f de teta sobre f' de teta. Entonces acá esto nos da el valor de 0.13, pero f de teta nos tiene que dar un valor numérico. Ejemplo, no sé, nos daba 0.13. Lo cual tiene que este f de teta nosotros tenemos que hacerlo 0. Por ende, para que este sea 0, perdón, para que este sea 0, nosotros tenemos que nuestro teta mínimo tiene que ser igual a nuestro teta mínimo calculado acá. Y en eso nos da nuestro f de teta en 0. Cabe recalcar que nuestra velocidad está correcta porque estamos entre el rango que viene a ser de 0.3 a 5. Misma operación para nuestro teta máximo, nuestro radio hidráulico, nuestro f de teta, prima de teta y teta máximo en radianes. Pero ahora nosotros ocupamos nuestro caudal máximo externo y nuestro teta máximo. Misma operación, esto tiene que dar 0 para que esto sea correcto y encontrar el valor máximo de teta. En este caso, nosotros hacemos trabajo para las velocidades reales, que en este caso va a ser 1 menos el coeficiente de Manning por nuestro radio hidráulico mínimo elevado a la 2 tercios por nuestra pendiente corregida a la 0.5. ¿Por qué nos cambia? Si se fijan, cambia. ¿Por qué? Porque nosotros en las opciones, en fórmulas, tenemos habilitado nuestro cálculo iterativo. Para buscar una opción correcta acá. Lo mismo hacemos para nuestra velocidad máxima en metros por segundo, en nuestro radio hidráulico, pero ahora los valores máximos, tomando en consideración los valores máximos. Y finalmente, nosotros hacemos una corrección a la cota, a nuestra cota inicial, nuestro D9. Iniciamos con 185.65, le restamos 1 y le restamos el diámetro de la tubería. Y lo mismo, pero acá a la cota final le restamos la longitud propia y también le restamos la pendiente corregida. Perdón, lo multiplicamos por la pendiente corregida en una cota diferente a lo que nosotros habíamos empezado. ¿Por qué? Porque tenemos una cota inicial de 185.65 y acá con corrección 184.45. Eso es más básicamente lo que es los cálculos, es más aplicación de fórmula y tener en consideración seguir el flujo de las tuberías para hacer lo que viene a ser las longitudes acumuladas y la población a la cual es servida.